What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, dando contexto, dando referencias y hablando de verdades que no solamente son prácticas, sino son aplicables a nuestro día a día de lo que estamos leyendo. El día de hoy estamos en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos. Iniciamos este nuevo camino en Marcos y estamos leyendo capítulo 1, 2, 3 y 4. Así que ya te la sabes, si aún no has leído, ponle pausa al video, luego regresa. ¿Por qué? Porque dilo conmigo, no nos vamos verso por verso, sino solamente vemos de manera general estos capítulos en este video. Y también no te pierdas la oportunidad de ver por ti mismo, de leer por ti mismo, de hacer estas referencias, de que la palabra resalte lo que Dios quiere hablar en ti a través de esta palabra. ¿Por qué? Porque te das cuenta que hablemos de Marcos, está lleno de poder, está lleno de milagros, está lleno de autoridad. Y es una muy buena oportunidad para ver, leer, estudiar, comprender y entender que Dios no solamente hacía milagros ayer, sino sigue haciendo milagros el día de hoy. Hoy tenemos autoridad y hoy Jesús está dentro de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, ahorita entramos un poquito a ese tema. El día de hoy estamos en Marcos, capítulo 1, 2 y 3 y 4 del libro de Marcos. El evangelio de Marcos es un evangelio rápido. Tiene un ritmo rápido. Vas a ver que va de una cosa a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa. Vemos que tiene, lo podría describir como este ritmo rápido. No te va a describir, luego así, luego así. No, va a ir directo al grano. Eso es lo que a mí me gusta de Marcos, a diferencia de otros evangelios. Vamos a ver que Marcos también omite el nacimiento de Jesús y va directo a la acción, va directo al ministerio de Jesús, a diferencia de otros, ¿no? ¿Por qué? Porque está escribiendo para una audiencia romana que valora el poder, la autoridad y los resultados. Entonces, en realidad vamos a analizar cómo su enfoque en la urgencia y la autoridad define en realidad todo el libro de Marcos. También sabemos lo siguiente de entrada, que Marcos, el evangelio de Marcos, se basa sobre el testimonio de Pedro, se basa sobre lo que experimentó Pedro, se basa sobre lo que vio Pedro, se basa sobre lo que dijo Pedro. En realidad podríamos decirlo de esta manera: el evangelio de Pedro a través de las palabras de Marcos, ¿no? Bueno, ahí traté de hacer una rima, pero en realidad es eso, ¿no? Es el testimonio de Pedro escrito por Marcos, Juan Marcos. Eso es lo que sabemos. Pero bueno, también entendemos que su estructura es muy peculiar. Vamos a ver que está dividido en 3 partes. La primera parte ocurre en el capítulo 1 y 8, que está situada en Galilea. Y del 8 al 10 es en camino a Jerusalén. Los capítulos 8 al 10 vas a ver que están en movimiento en dirección a Jerusalén. Y el capítulo 11 al 16 vemos que ocurren en Jerusalén. Entonces se considera como una estructura geográfica la manera que Marcos escribe. A diferencia de Mateo y Lucas, Marcos no menciona ni la genealogía ni el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque se va directamente al ministerio. Se va directamente a estos 3 años que Jesús estuvo activo en el ministerio. ¿Okay? ¿Cuál es su audiencia? ¿Cuál es el contexto de su audiencia? Bueno, le escribe a los romanos, de los 4 dirigido a una audiencia que valora la fuerza, la autoridad y la eficiencia, ¿verdad? En diferencia a los 4 evangelios, Marcos se enfoca en la fuerza, la autoridad y la eficiencia. Vamos a ver mucho esas palabras dentro de esta bella historia que nos narra Marco acerca de la vida de Jesús. No solo eso, sino vamos a ver como palabras como inmediatamente ser repetidas constantemente, enfatizando en el poder de Jesús y su capacidad para actuar con decisión
actuar con poder, actuar con autoridad sobre lo que está sucediendo. Esto resalta la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre el pecado, sobre la naturaleza e incluso sobre los líderes religiosos, porque vemos cómo la autoridad es posicionada de Jesús sobre la enfermedad, al él sanar paralíticos, a él expulsar demonios, a él reprender, y también vemos cómo reprende los vientos y las olas, ¿no? Y incluso es una historia hermosa que encontramos dentro del libro del Evangelio de Marcos. En realidad, la gran pregunta, la gran tesis que impulsa el libro es la siguiente pregunta: ¿quién es Jesús? La premisa del libro es dar a conocer a Jesús con la autoridad que tiene, y vemos cómo los discípulos, los líderes religiosos e incluso los demonios luchan con su identidad. Vamos a ver que su identidad es cuestionada, que su identidad es puesta a prueba, no solamente por un grupo de personas, sino por bastantes grupos de personas. Nuevamente vemos que la palabra inmediatamente y autoridad se repiten una y otra vez, que son temas claves para la audiencia que está leyendo a Marcos. Y es muy fascinante. ¿Por qué? Porque cuando entiendes tu audiencia, sabes por dónde llegarles. Y eso es lo que me fascina de estos escritores. Recuerda, Lucas le escribió a los gentiles y supo cómo escribirles. Mateo le escribe a los judíos y supo cómo escribirles. ¿Por qué? Porque quieren asegurarse de quien nos está leyendo pueda entender por su totalidad quién es Jesús, ¿no? Vemos que no solo eso, sino también vemos en este libro, en estos primeros 4 capítulos en realidad, cómo Jesús evita el título Mesías por la carga política que llevaba, prefiriéndose llamar el Hijo del Hombre. Esto lo hace 14 veces en todo el libro de Marcos. El título por el cual Jesús se va a manejar en el libro de Marcos va a ser Hijo del Hombre. Y la pregunta es, bueno, ¿quiénes son los primeros en reconocer a Jesús? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque para mí se me hizo fascinante, para mí sigue siendo fascinante que las primeras personas que reconocen a Jesús fueron los demonios y no los discípulos y no los maestros, no los líderes religiosos, sino fueron los demonios. Ni los discípulos reconocieron que era el Hijo de Dios. Esto lo vemos en el capítulo 1, en el verso 34. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejó hablar, porque nuevamente no quería exponerse de tal manera por la atención política y la atención controversial que iba a traer este título de Hijo de Dios, de el Mesías, ¿verdad? Vemos que él evita el título Mesías. Vemos que los primeros en reconocer son los demonios. Y Josh, ¿cómo dices eso? ¿Cómo es posible que dices que los demonios reconocieron quién era, pero los líderes de las leyes religiosas que se supone que tenían que conocer al Mesías, que se supone que tenían que identificar de acuerdo a las profecías, no? ¿Cómo es posible que los discípulos no sabían con quién andabas? Esa es una herejía, Josh. No. Pon atención, en realidad, en esos 4 capítulos no lo deja saber que no sabían en realidad cuál era la identidad de Jesús. ¿Por qué? Porque, bueno, vayamos al capítulo 4 rápidamente y vamos a ver en el verso 41. Dice, los discípulos estaban completamente aterrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Los discípulos no sabían quién era.
sabían o estaban seguros si era el Mesías. No solo eso, sino también los líderes religiosos que se suponía que conocían las profecías de Isaías, que se suponían que conocían de frente al revés las escrituras, la ley de Moisés. No pudo identificar al Mesías, ¿no? Esto lo vemos en la historia cuando Jesús sana a un paralítico. Lo vamos a ver acá, dice, porque cuestionan, tus pecados son perdonados, ponte de pie en tu camilla. Ponte de pie en tu camilla, y el hombre se levantó de un salto. Dios exclamó, así que les preguntó, hijo mío, tus pecados. Algunos maestros de la ley religiosa, aquí verso 6 del capítulo 2, perdón. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar los pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó. Los maestros de la ley religiosa ni sabían. Entonces, esto me llama mucho la atención y me obliga a preguntarte, ¿sabes tú quién es Jesús? ¿Sabes la autoridad que Él carga? ¿Sabes qué puede hacer por ti? ¿Sabes qué poder tiene Él en ti? Si no, no pasa nada. Por eso estamos leyendo las Escrituras. ¿Por qué? Porque estamos orando esta oración que David hizo. Dios, abre mis ojos espirituales para ver las verdades maravillosas que hay en tu palabra. ¿Cuáles son estas verdades? Que tú tienes poder, que Jesús tiene el poder, que Jesús tiene el poder para cambiarnos, para redimirnos, para restaurarnos, que Jesús es el Mesías, que es nuestro Salvador y que con su sangre nos ha salvado. Entonces, Marcos se quiere asegurar de eso, ¿verdad? De mostrar el poder, la autoridad y la eficiencia de Jesús, porque para los líderes romanos o para el pueblo romano en realidad eso era lo que les importaba. Entonces este evangelio está lleno de poder, de autoridad y de suficiencia, ¿verdad? De agilidad. Vamos a ver el ritmo acelerado de Marcos crea un sentido de urgencia, mostrando a Jesús como un líder decisivo cuyas palabras y acciones exigen una respuesta. Y esto me fascina. ¿Por qué? Porque mi Dios, porque Jesús no se queda callado, porque Jesús no es un Dios flojo, sino es un Dios activo con sentido de urgencia, mostrando cómo Él tiene poder y autoridad, ¿verdad? ¿Qué verdades puedo aplicar a través de estos capítulos, Josh? Me diste mucho contexto, pero háblame de qué es lo que puedo aplicar a mi vida. Ok, número 1, la unidad es poderosa. Si leíste bien el capítulo, vas a ver que habla de la unidad en Marcos 3 del 24 al 25, donde lo están acusando de ser de las tinieblas, de ser Satanás. Dice, de 24, un reino dividido por una guerra civil acaba destruida. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podría mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Permítame darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar a la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo quien aún es más fuerte. Alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Aquí me habla acerca de la importancia de la unidad. Jesús advierte que una casa dividida no puede permanecer en pie. Sí, incluso Satanás no entiende cuánto más nosotros deberíamos de esforzarnos por la unidad en nuestra fe, en nuestra familia y en nuestra iglesia. La autoridad no solo es poder, es propósito. Esa es la verdad que yo puedo aplicar a mi vida. La autoridad no solo es tener poder, sino es seguir el propósito. Jesús no solo enseña con autoridad, actuó en ella y su autoridad sigue viva el día de hoy. Y número 3, la fe requiere acción. Marcos nos recuerda que conocer a Jesús no solo es creer en Él, es seguirlo con obediencia y con instancia, con perseverancia. No solamente requiere acción la fe, sino requiere conocer, requiere creer en Él, seguirlo y estar en obediencia.
Marco no pierde el tiempo, no desperdicia el tiempo y nosotros tampoco deberíamos de desperdiciarlo. Eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a estudiar en el Evangelio de Marco y vamos a responder esta pregunta que Marco surge en la premisa. ¿Quién es Jesús? Bueno, a través de Marcos vamos a entender esa pregunta. Nos vemos el día de mañana. El día de mañana vamos a leer Marco del 5 al capítulo 8. Dios te bendiga, estoy bien emocionado. Tenemos bastante contexto y bastante referencia el día de mañana. Que Dios te bendiga. Gracias por estar en este camino junto conmigo. Bendiciones.